Amigos, con este video comenzamos nuestra experiencia por Nepal. Visitamos su polvorienta capital que sigue en reconstrucción luego de haber sufrido un gran terremoto. Visitamos luego la ciudad vecina de Patang, donde se filmaron muchas escenas de la película El Pequeño Buda, protagonizada por Keanu Reeves. Tuve un poquito de temblor en las piernas cuando me saqué una foto con un gurkha, pero el nepalí hasta ahora ha sido uno de los pueblos más hospitalarios y que mejor nos han tratado de todos los viajes que hemos realizado. Avanti Katmandú. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Hay unos cuantos monos aquí, abundantes, ¿eh? Y hay uno que murió, ¿eh? Y arquitectura principal y la arquitectura, ya sabes, se llama stupa. El nombre de la stupa, el nombre local se llama Shoyambu. Shoyambu literalmente quiere decir en sánscrito autocreado. La cúpula es como la 20 aspecto del budismo. La estupa más vieja de toda el Asia, según él, 2400 años, totalmente maciza. Enfrente convive con una pagoda hindú, porque en Nepal las dos religiones son las más importantes, pero coexisten pacíficamente. Y ahora hay que cumplir el ritual de dar una vuelta a la estupa en el sentido de las agujas del reloj, tocando esos sí los rodillos. Es un peligro, ¿eh? Se roba lo que hay, cualquier cosa. Fue afectado por el terremoto del 2015. Andamios de bambú en esta obra en construcción. Si viene el Zunca acá, se hace una fiesta, ¿eh? La seguridad laboral, no sé dónde está. Mirá esta persona.
Plaza Durbar, que es la palabra que dice palacio. Significa, vamos a entrar o estamos en el reino antiguo. El reino antiguo de la dinastía antigua se llama Malla. Es el origen de Katmandú, es este monumento. Y este centro es como el punto cero de Nepal. Pues literalmente Katmandú, que es la ciudad de Katmandú. Casas de madera. No es el estilo típico de Nepal, No. neoclásico. Y la palabra Durbar quiere decir el palacio. Es la nueva extensión de palacio antiguo, que es estilo pagoda. Nepal nunca fue colonizado de ningún país. La dictadura familiar tiene buena relación con los Ingleses. y ellos durante su poder, durante su tiempo, construyeron muchos de ese tipo de Edificio palacio clásico. para su familia. Aquí es donde vive la Kumari. Después vamos a hacer una introducción de qué es la Kumari para Nepal. Precioso palacio. No son homosexuales. Es una costumbre en India y en Nepal que los hombres que son muy amigos se tomen de la mano o vayan abrazados. La Kumari es una diosa viviente de Nepal. Es una niña seleccionada con unas rigurosas normas en relación a su físico y que reina aproximadamente desde los 3-4 años hasta que comienza a menstruar. En ese momento deja de ser Kumari y se elige una nueva. Vive en un palacio especial en el centro de la ciudad y la actual fue elegida en 2017 con 3 años de edad. Se supone que es la reencarnación de la diosa Taleju. Hoy es el día principal de actividad del templo. Mira. Hola, ¿qué tal? Ven, dale usted. Hola, ¿qué tal? Ven. Eso es lo que te pinte, ¿no? Qué tambores, ¿eh? Da miércoles. Claro que son enormes. Hoy es el día no laborable de la semana, por eso está lleno de gente la Plaza Durbar y sus alrededores. El terremoto afectó mucho. Katmandú, la ciudad de las casas de madera. Era un reino pero fue dividido entre
tres hijos del rey. Por eso Katmandú, el reino Patán, segundo reino, y Bhaktapur, donde vamos mañana, tercer reino. Ya que también la arquitectura, aún por ser diferente reino, pero eran de la misma familia. Por eso, misma cultura, misma familia, por eso talla, madera, arquitectura, pagoda, es parecida. Entonces la diosa virgen que hemos hablado antes, esa diosa es de esta ciudad. Y tiene que ser de la familia Batista. El palacio de Patán es más bonito, más elegante, la más bella. El Katmandú que ha visto es inmenso y grande, por eso también es perfecto. Sí, está muy afectado por el terremoto. Más de efecto, pero es lento demasiado para reconstruirlo. ¿Qué es? Arab. Ana kayo. Kamu pilih jauh. Orang boleh setiap. Este particular patio es el patio real, y esto es el baño real. Una piscinita. Te oculté todo eso, Siddhartha, porque te quiero. Tu amor por mí es como una prisión. Cuando hay tanta gente sufriendo ahí fuera. Tremenda piscina para el rey esto, ¿eh? Tanta madera y tan tallado, solo acá en Nepal, no lo habíamos visto en ningún otro lado. Cada país tiene un sello inconfundible en la arquitectura. Esto es Patán, la ciudad pegada a Katmandú. Sí, esto es madera, son apliques de madera. Todas las puertas, aberturas, madera tallada, esperando ser restaurados y colocados en su lugar. El Palacio de Patán, espectacular. Este guía, como todos los guías que hemos tenido en India, me habla a mí, me pregunta a mí si vamos, si no vamos, si quiero, si queremos comer, si queremos mear, me habla a mí. Porque eso es lo que no se da cuenta, que la cultura hindú, nepalí y de todos estos lugares, es el hombre el que dirige la familia y ordena y decide. Es así acá. ¿Qué le vas a hacer? Andrea se pidió una cerveza, ¿no? Claro, vino el hombre y le la sirvió. ¿A quién se le sirvió la cerveza? A vos. A mí, me dijo, tome. Me puso la jarra a mí y el tipo me quedó mirando cuando yo agarré el vaso lleno y se lo pasé para Andrea. Everest. Anécdotas de viaje que las tenemos que registrar. Y esta es la piscina pública. Esta es la joyita de la ciudad de Patán. Patán. Era orgulloso de este templo de arquitectura, el templo de Dios Krishna. Tenemos otra Kumari. En realidad aquí son las cuidadoras de este lugar.
Esos ojos marcan Nepal, ¿eh? No hay vuelta. El calendario es de 10 meses. Ellos están en el año 2075. Esta es la puerta de Patán, se le llama así, de entrada a la ciudad de Patán. No hay autos, no hay motos, no pitan. Los vendedores no agobian. Está limpio. No hay vacas. Una diferencia radical con India. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.